Hola, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Es dejar el pecado o volverse a Dios? ¿Es sentir remordimiento? ¿Sentir tristeza? ¿Qué es el arrepentimiento según la Escritura? Mi nombre es Sergio Encape y quiero invitarte a que hablemos de esto. Jesús instruye a sus discípulos en el libro de Lucas para que se anuncie en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Pedro en su discurso también llama a sus oyentes a arrepentirse y a ser bautizados en el nombre de Jesús, para recibir, dice en la misma Escritura, el don del Espíritu Santo y el perdón de los pecados, o sea, el perdón y el don del Espíritu Santo. Pero ¿qué es arrepentirse? En nuestro pensamiento actual tenemos esa idea y uno va al diccionario y encuentra que se dice que es un pesar por algo que se hizo o que no se hizo o que se dejó de hacer. La palabra en el Nuevo Testamento, la palabra griega que se ocupa para arrepentimiento, también nos indica ese pesar, ese sentir tristeza por algo que nos hemos dado cuenta. Es darnos cuenta de algo que conscientemente determinamos que está mal y por ello nos arrepentimos, nos da tristeza, nos da pesar. Pero los apóstoles, nuestro maestro, no eran griegos, ellos hablaban el hebreo y la escritura que leía estaban en hebreo. Y la traducción que había en ese tiempo era una traducción griega que es conocida como de los 70. Si uno hace el análisis, dice de dónde viene esta palabra griega, vuelve a la palabra en hebrea que es techúa. Y techúa, no sé si lo pronuncio bien, no soy un experto en esto, pero si uno hace solamente la búsqueda y escudriña la escritura, teniendo las herramientas obviamente, se da cuenta que el texto en hebreo llama a volverse a. La primera vez que esta palabra hebrea, que es traducida a arrepentimiento más de 1000 veces o 1000 veces usada en la escritura hebrea, las mayores ocasiones traducida como volverá. Entonces, y el primer texto donde aparece es en Génesis capítulo 3, verso 19. En ese texto es cuando Dios comienza a poner el castigo por el pecado que se ha cometido en el huerto del Edén. Y llega donde le toca a Adán, él está esperando su turno, y Dios le dice que maldita será la tierra por tu causa, y que con el sudor de tu frente, comerás el pan. Lo leemos, dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, porque pues polvo eres, y al polvo volverás. Esto nos indica que la palabra arrepentimiento usada aquí es un regresar a su origen, es un volver, un retornar. Dios le está diciendo, tú saliste del polvo y al polvo vas a volver. Entonces, arrepentirse es volverse, dar la vuelta y retornar del error del camino que se ha tomado. En Deuteronomio capítulo 30 también podemos leer que esta palabra es usada 4 veces y traducida o que describe 2 cosas más. Y de hecho esta palabra no solo es traducida como volverse, sino que como apartarse, retraerse, y acá convertirse. Entonces dice así, lo vamos a leer: sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres, ahí está la palabra, en medio de todas las naciones a donde te hubieres arrojado Jehová tu Dios,
Y el verso 2 dice, y te convirtieres, otra vez está ahí la palabra, a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver, otra vez, a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Al leer solamente estos textos, y uno puede seguir buscando en cada texto donde aparece esta palabra, y siempre hace alusión a volver, a regresar, a cambiar la dirección, en caminar hacia allá, pero al arrepentirme me devuelvo otra vez de donde he salido. Y ese es el concepto que Dios está manejando, porque en definitiva el llamado de Dios es que su pueblo vuelva a Él. Él los rescató, Él los hizo su pueblo, pero ellos han dejado a Dios y se han apartado de Él. Entonces Dios los está llamando a que se arrepientan, a que vuelvan hacia Él. Y eso lo deja claro en Deuteronomio y en todos los pasajes de los profetas, donde Dios también le llama a que se vuelvan a Él, a que regresen a Él. Y Dios está llamando a que la humanidad vuelva a Dios, vuelva a sus principios, vuelva a su directriz. Y ese es el llamado que hace la Escritura en general. Ahora, ¿dónde está el énfasis aquí? Está en que dejemos el pecado, dejemos la maldad, dejemos aquello que estamos haciendo. El énfasis en la Escritura es que dejemos de mirar aquello que nos está llamando la atención y que pongamos la mirada en Dios, que lo miremos a Él. Cuando uno comienza a andar en bicicleta, no sé si te ha pasado, a mí me pasó, y creo que lo escuché también de un motociclista, y es que cuando comenzamos a aprender a andar, tenemos la tendencia a chocar con aquello que estamos mirando. Por ejemplo, vas en tu bicicleta y ves un obstáculo, no sé, pongamos una piedra, y en vez de evitar la piedra, la miramos tanto que terminamos chocando contra ella, nos ponemos nerviosos y seguimos rumbo a ese impacto con la roca, con la reja o con lo que se nos cruza por delante. Me acuerdo que en una ocasión crucé la calle y un ciclista venía. Entonces yo cruzo, porque justo empezó a cambiar el semáforo, me apuro y el ciclista también venía cruzando en la calle. Entonces él, en vez de evadirme, simplemente se fue hacia mí. Alcancé a sujetarlo porque chocó contra mí. Y me imagino que le pasó lo mismo. Él, por querer evitarme, se concentró tanto en verme a mí que chocó conmigo. Y es lo que nos pasaba cuando uno andaba en bicicleta. ¿Qué quiero decir con esto? Que en lo que ponemos la mirada es a donde vamos a ir. Por eso el énfasis de la Escritura es que nosotros pongamos la mirada en Dios. Porque si estamos mirando todo lo que el mundo hace, terminaremos haciendo lo que el mundo hace. Si ponemos la mirada y estamos tan preocupados de todo lo que le acontece a los demás, terminaremos haciendo o llenando nuestras vidas de lo que hacen los demás. El salmista decía que él miraba al impío y veía que progresaba. ¿Te acuerdas de ese salmo? Dice, por poco se deslizaron mis pies. Por poco se deslizaron mis pies, porque el salmista se da cuenta de que él está mirando cómo la gente que no cree en Dios, que se aparta de Dios, sigue prosperando y les va bien. Y pareciera que nadie les llama la atención. Y él decía, por poco se deslizaron mis pies, porque su atención estaba puesta en lo que el impío, como dice la Escritura, hacía, el que no creía hacía. Si nuestros ojos están solo mirando aquello, cómo les va bien al mundo, y nos sentimos extraños tratando de creerle a Dios en estos tiempos, por poco se pueden deslizar nuestros pies. Pero el salmista dice, hasta que entré en la casa de Jehová, hasta que entré, en otras palabras, en tu presencia, hasta que te miré a ti a través de la oración, de tu palabra. Entonces ahí el salmista reacciona. Tenemos que mirar a Dios.
Si nos hemos arrepentido de la vida que tuvimos, de la vida de donde Dios nos sacó, no debemos mirar hacia atrás, no debemos estar lamentándonos de lo que dejamos. Pablo decía, todo lo tengo por basura, por ganar a Cristo. En Hebreos dice que debemos mirar hacia adelante, que Moisés cuando hizo frente a Faraón, él no miró todo lo que perdía en Egipto, sino que miraba el galardón. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, dice otro texto. Nuestros ojos deben estar puestos en Dios. El arrepentirse. Si una persona dice, me he arrepentido, pues ahora ponga sus ojos en Dios. No en los hombres. Nosotros solo traemos el mensaje. Si hay errores en los seres humanos, en Dios no los hay. Él es el perfecto, Él es el que no se equivoca y Él está reflejado en su escritura. Lo podemos encontrar en su palabra, lo podemos encontrar en la oración. Jesús da un ejemplo de arrepentimiento. Ahora vamos al Nuevo Testamento, en el Hijo Pródigo. Jesús cuenta que este joven dejó la casa de su padre y se fue a vivir perdidamente en el mundo, a una ciudad lejana, dice la parábola. Hasta que terminó apacentando a los cerdos, tuvo hambre. Y en esa situación, en medio de toda esa desastrosa situación en la que él estaba, dice la Escritura, dice lo que nos cuenta Jesús en esa parábola, que él volvió en sí. Él se dio cuenta. Acuérdate de los conceptos de arrepentimiento. Él reaccionó, se dio cuenta que se había equivocado, que la decisión de salir de la casa de su padre había sido un error. Y él recapacita y reconoce en sí, en su interior, que ha pecado, ha errado el blanco, ha desobedecido a su padre. Y dice, voy a ir a la casa de mi padre. ¿Qué hace él? Vuelve a la casa de su padre. Entonces está esa idea en esta parábola, el volvernos, darnos cuenta de nuestro error, el tomar la decisión de volver y obviamente actuar. Porque una decisión sin acción no es decisión, es solamente un pensamiento, es solamente una idea. Si nuestro arrepentimiento solo nos lleva a estar tristes, a sentirnos mal, deprimidos, desanimados y a sentirnos culpables, eso no es arrepentimiento, eso simplemente es un sentimiento de culpa, ahí quedó. No sale más allá de eso. Lo que Dios nos pide es que si nos hemos arrepentido debemos volvernos a Él. El hijo pródigo volvió a la casa de su padre. ¿Y cuál fue la reacción de su padre? ¿Y cuál es la reacción de Dios ante un hijo o una persona, ser humano, cualquiera sea, que se arrepiente? Es que Él, al ver que no solo quedó en su pensamiento el reconocerlo, sino que tomó acción y se vuelve a Él, Dios, este padre de este hijo, corrió hacia él. Dios va a correr hacia nosotros, va a ayudarnos a salir de donde estamos, siempre y cuando nosotros pongamos la mirada en él. Moisés, estando en el monte frente a Dios, le dice, muéstrame tu gloria. Y Dios le dice, no me verá hombre y vivirá. Él le muestra la espalda, dice la Escritura. Pero cuando Moisés vio la gloria de Dios, baja del monte, y esa gloria que él había visto estaba reflejada en él. Cuando los discípulos se enfrentaban a los religiosos de su tiempo, los hombres que oían a los apóstoles decían, realmente reconocían que habían estado con Jesús, por toda la impronta, por todo el lenguaje, por todos los gestos, reflejaban a Jesús. Y con esto termino. ¿A quién estamos reflejando? ¿A quién estamos reflejando? Si estamos mirando a Dios, si estamos mirando a Jesús, debemos reflejar a Jesús, debemos reflejar la gloria de Dios. Si nos hemos arrepentido, el concepto escritural es que debemos poner la mirada en Dios y al mirarlo a Él reflejaremos su gloria. Y esto está en su palabra. No que Él la comparta. Algunos me dirán, no, es que Dios no comparte. Pero lee, ahí está escrito. De que
Él va a resplandecer sobre nosotros. Y ahí está la muestra solamente de Moisés y de los discípulos de Jesús, que en todo su accionar reflejaban a Jesús. ¿A quién estamos reflejando nosotros? A nuestros pastores. Lo he dicho aquí. Debemos imitar su fe. Y ojalá reflejes la fe de tu pastor, pero refleja más que a los hombres, a Dios. Más que la tradición, es la Escritura. Porque a veces hablamos y decimos que es porque mi padre lo hizo así, mi abuelito lo hizo así, esto es lo que me enseñaron. Oiga, si no está en la Escritura, está reflejando a un hombre, a una mujer, que puede tener todas sus virtudes, pero somos llamados no a reflejar a los hombres, sino a reflejar a Dios, a reflejar a Jesús. Arrepentirse, por tanto, y con esto concluyo, es volvernos a Dios, poner la mirada en Dios, mirarlo a Él, y al mirarlo a Él podremos alejarnos de la roca que está frente a nosotros, podremos alejarnos de aquello que nos atrae. Acuérdate, el andar en bicicleta, si tú miras, tú te fijas en lo que quieres evitar, simplemente terminarás cayendo sobre aquello que quieres evitar. Si tú quieres evitar algo en tu vida, si tú quieres dejar de hacer algo en tu vida, mira a Dios, vuélvete a la Escritura, vuélvete a la oración, busca el rostro de Dios y que ese rostro de Dios resplandezca sobre ti y tenga de ti, de mí y de todos nosotros misericordia, porque tal vez no estamos reflejando a Dios como debiéramos, puesto que nuestro arrepentimiento simplemente se ha quedado en sentimientos, en un pesar y no en un actuar, en un accionar. Que Dios te bendiga.